Nosotros tenemos un compromiso con la sociedad y con la justicia, con el derecho, con la Constitución, como ha dicho Luis Arroyo. Con ese lo tenemos, se supone que lo tenemos que tener todos los poderes públicos, porque así se proclama en la propia Constitución y lo ha señalado el Tribunal Constitucional en numerosas sentencias. Nosotros, como asociación, hemos emitido un comunicado porque nos parece que la situación que se está viviendo en la actualidad es muy grave y era necesario darle publicidad y expandir esta situación que se está produciendo y que creo que muchas veces falta bastante pedagogía y ser didácticos en esta materia. Yo, hablando después de Luis Arroyo, pues la verdad me da bastante pudor y me voy a referir a, como ha dicho antes Carlos, nosotros somos juristas y nosotros vamos a hablar desde el punto de vista, voy a hablar desde el punto de vista puramente del ordenamiento jurídico que da todas las bases y todos los fundamentos para poder protestar contra la situación en la que nos encontramos en estos momentos. Y voy a hacer referencia, puesto que la ponencia fundamentalmente es sobre precisamente el delito de coacciones contra los sindicalistas, al origen del artículo 315 en el párrafo tercero del Código Penal. Como ha dicho Luis, procede de la ley del 76, antes de la regulación del propio derecho de huelga. Estamos en el Código Penal franquista del 73 y se produce esa reforma. En la exposición de motivos se hace referencia a por qué se introduce el artículo 496 y se dice que es ante la situación grave de actividad de los llamados, dice, piquetes de extensión de huelga, que puede suponer una restricción de derechos para el resto de los trabajadores y porque prima el derecho a la libertad de trabajar sobre la actuación de los propios piquetes. Pero a mí lo que me ha sorprendido al ver este artículo 496 del Código Penal previo a la Constitución y en la reforma introducida antes de la Constitución, que lo que se castiga es a aquellos que, actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, utilizaran violencia o intimidación, utilizando violencia o intimidación, obligasen a ir a la huelga o a mantenerse en la huelga a otros trabajadores. Y lo castiga con una pena de que entonces se llamaba arresto mayor. El arresto mayor era una pena de 1 mes y 1 día a 6 meses. Me sorprende porque, sin embargo, si vemos ahora cuál es el delito que está vigente en la actualidad, cuál es la norma penal vigente en la actualidad, nos encontramos que se ha producido una agravación de la pena considerable. Si vemos la equivalencia de penas entre ese Código Penal del 73, en la disposición transitoria del Código Penal de la democracia, el Código Penal de 1995, la equivalencia de una pena de arresto mayor sería arresto de fin de semana de 7 a 15 días. Sin embargo, sin decir nada en la exposición de motivos del Código Penal del 95, y yo no he conseguido saber por qué el legislador introduce esta modificación, no solo castiga la misma conducta que ya antes de la Constitución castigó el legislador, sino que la agrava, y la agrava de una manera brutal. ¿Cómo la agrava? En el artículo 315, en la actualidad, lo que se está castigando es la coacción. La acción que se castiga es la coacción, no especifica. Eso da lugar a una gran inseguridad jurídica y sirve de instrumento en la actualidad a que pueda ser utilizado bien por la policía y posteriormente a lo largo del proceso para fundamentar las acusaciones tan graves que se están llevando a cabo en todos los procedimientos penales. Pero es que ahora, como se castiga, es con una pena de prisión de 3 años y 1 día a 4 años y medio y multa de 12 a 24 meses, creo que es. ¿Por qué? No ha existido durante el periodo anterior a 1995, como se ha señalado anteriormente, situaciones de grave conflictividad que pudieran justificar esta agravación. Aquí hemos hablado, y evidentemente es objeto de críticas y debemos criticar mucho la reforma del Código Penal que está ahora en trámite parlamentario, pero es curioso que existiendo como existe una restricción de todos los derechos fundamentales, de todas las conductas relativas a derechos fundamentales como es el derecho de manifestación y de reunión, con una restricción absoluta, pretendiendo criminalizar la protesta social en un momento como el actual en el que nos encontramos, no se reforma este artículo. El 315.3 no se toca, es que es imposible tocarlo, es que es imposible agravar más ya esta conducta. Se ha dicho aquí que la conducta, que es que no se ha venido, y es cierto, no se ha venido utilizando, pero yo creo que es imprescindible, como se ha dicho anteriormente, el que se derogue este artículo. El hecho de que exista en la ley da pie a que policía cuando está actuando,
fiscales cuando están acusando, jueces cuando estamos juzgando, que voy a hacer referencia a cuáles son las distintas interpretaciones que se tienen, a pesar de que yo creo que la Constitución es muy clara, pero somos como somos y cada uno lo interpretamos como consideramos que debemos interpretarlo. Y ya, si ampliamos al hecho de que se va a introducir con la reforma que hasta la seguridad privada va a tener la posibilidad, va a actuar en estos conflictos, ve tú y di que no está esa conducta recogida en el Código Penal. Claro que está. Lo que pasa es que para que esa conducta recogida en el Código Penal pueda tener carácter constitucional es necesario ajustarlo. Y no creo que ni el policía de turno ni el vigilante de seguridad vaya a ajustar a la Constitución la conducta que fija expresamente el Código Penal. Por lo tanto, lo prioritario, lo primordial es que se derogue este precepto del Código Penal. Pero aún no derogándose, y bueno, debo decir que esta agravación de la pena tan brutal, y a la que me voy a hacer referencia posteriormente, es que lo que pone de manifiesto es que precisamente lo que se pretende es la criminalización. No permite en casos como estos la suspensión de la pena. Como la pena mínima a imponer en estos casos es la de prisión de 3 años y 1 día, no, la suspensión solamente es en aquellos casos de prisión por un periodo inferior a 2 años. Es imposible, a partir de 3 años, que sería la conducta mínima castigada en este artículo, a partir de 3 años siempre se va a ingresar en prisión. Esto ataca al principio de proporcionalidad. Entonces, con esta situación legal hay mecanismos jurídicos para evitar que se criminalice. Pero claro, mecanismos jurídicos tan sencillos, podría ser el sentido común, sí, pero somos juristas. Pero es que tenemos la Constitución. Y a mí me parece, por ejemplo, en relación con el artículo 496 que he dicho del Código Penal anterior, que era mucho más liviano, hay una sentencia del Tribunal Constitucional del 88 donde se dice, bueno, no se puede castigar porque precisamente hay que interpretar todas aquellas conductas, normas penales restrictivas de derechos fundamentales de la manera más restrictiva y, por lo tanto, solo frente a los ataques más graves. Bien, hay una sentencia a la que se ha referido Luis de la Audiencia Nacional, la de 7 de julio del 2014, en la que es ponente Ramón Sáez por los hechos ante el Parlamento catalán, que ha sido objeto de muchas críticas, pero a mí me parece una delicia desde el punto de vista constitucional y que todos deberíamos tenerla como una sentencia de cabecera. En esta sentencia lo que se dice es la Constitución no puede, los derechos fundamentales no pueden venir limitados por el ordenamiento penal. La norma penal que la impone el legislador no es absoluta. Lo que es absoluto son los derechos fundamentales, con limitaciones, pero es el propio contenido esencial del derecho fundamental el que delimita y restringe la actividad del legislador en cuanto a que pueda reducir ese derecho fundamental. En ningún caso puede ser lo contrario. Lo que no podemos hacer es ver qué castiga la norma penal para, en función de ello, saber cuál es el contenido del derecho fundamental. Y en este caso estamos hablando del derecho fundamental a la huelga. Por lo tanto, si vemos cuál es el contenido del piquete, el piquete de huelga forma parte del derecho constitucional a la huelga. No lo digo yo, lo dice el Tribunal Constitucional de una forma clara y meridiana. En la sentencia del 97, refiriéndose a una sentencia del Constitucional de la 11/1981, fundamental en el sentido del derecho a la huelga, lo que viene a decir es que el derecho a la huelga es la publicidad y es la proyección exterior del conflicto. Y también es buscar la solidaridad y el apoyo por parte del resto de los trabajadores. Y expresamente dice el Tribunal Constitucional, que nos debe vincular a todos, porque si no, la verdad es que da bastante miedo estar en un estado donde esto no sea vinculante, dice que la actividad del llamado piquete de huelguistas, con sus funciones de información, propaganda, persuasión de los demás trabajadores para que se sumen a la huelga o disuasión a los que han optado a continuar el trabajo, integra el contenido reconocido en el artículo 28.2. Es decir, estos comportamientos forman parte de un derecho fundamental a la huelga. No es válido lo que llega a la opinión pública de que los piquetes al actuar están actuando de una forma abusiva. Vamos a ver ahora qué ocurre si actúan abusivamente. Pero vamos a tener claro que eso forma parte de un derecho fundamental y que es parte del derecho a la huelga. Y, sin embargo, lo que está calando es el hecho de que supone una actuación abusiva o que no se deben permitir esas conductas, conllevando la actuación de la policía para restringir ese comportamiento de los piquetes.
Pero incluso en el caso de que se haya producido un exceso o un abuso en el ejercicio de ese derecho, entonces hay que aplicar, porque así lo señala el Tribunal Constitucional, no una mindundi como yo, el principio de proporcionalidad y también lo que se ha dicho anteriormente, evitar la doctrina del efecto del desaliento frente al ejercicio de derechos fundamentales. En este sentido, hay una sentencia del Tribunal Constitucional de la 104/ del 2011 que se refería a la actuación de unos piquetes que entran en el ayuntamiento, en el despacho de un concejal, y ahí va por un delito de desobediencia, pero es aplicable a todo tipo de comportamientos respecto a los piquetes. Y lo que viene a decir es, vamos a ver, el ejercicio de un derecho no puede estar sometido a la misma aplicación de una norma penal de carácter prohibitivo que cualquier otra conducta de cualquier ciudadano. Si está enmarcado dentro del ejercicio del derecho, es imprescindible que rija el principio de proporcionalidad. La norma, porque frente a abusos hay otras infracciones, hay otra posibilidad, se puede actuar por una vía de una infracción administrativa, pero no por la vía penal, porque la vía penal al final lo que consigue es ese efecto disuasorio y lo que no se puede permitir es que haya una norma que suponga restricción, privación de libertad, como en este caso, penas de prisión, de manera que cualquier persona que vaya a ejercer su derecho constitucional a la huelga y el derecho constitucional a la actuación de los piquetes, al final piense y tenga muchas posibilidades de que sea detenido por la policía, se inicie contra él un procedimiento penal, el fiscal acuse e igual se le condene. Eso sí que produce un efecto disuasorio, eso supone una criminalización de este derecho fundamental a la huelga. Y la sentencia del Tribunal Constitucional ampara esta situación de desobediencia que fue condenada, la sindicalista fue condenada por un delito de desobediencia, amparó el derecho de esta sindicalista diciendo que se estaba vulnerando el principio de legalidad de la ley penal. Pero, claro, y el principio de proporcionalidad es evidente que queda totalmente vulnerado. Primero, porque se podrían castigar las conductas en el caso y con el tamiz que hemos visto de ejercicio de derecho fundamental con el carácter general, con la aplicación de la norma penal general. Hay un delito de coacciones además que supone limitación de un derecho fundamental, que es un supuesto agravado. Pero curiosamente, si alguien en una conducta normal y corriente limita un derecho, impide el ejercicio de un derecho fundamental a otra persona, eso está castigado con una pena de prisión de 6 meses a 3 años, en su mitad superior, estaríamos hablando de 1 año y medio a 3 años, o multa. Sin embargo, si en el caso del artículo 315, en el que está en conflicto el derecho a la huelga, el derecho fundamental a la huelga, con un derecho que no tiene carácter fundamental, que es el derecho a la libertad del trabajo, el derecho a el derecho a la no huelga, en ese caso está agravado. Evidentemente, aquí se produce una vulneración de este principio de proporcionalidad que tiene que vincular al legislador y que además está reconocido en el propio Convenio Europeo de Derechos Humanos. Lo que no podemos mantener es este artículo, porque efectivamente lo que existe es esta desproporción y, por lo tanto, la inconstitucionalidad. Se podría considerar la inconstitucionalidad de las leyes o únicamente que se interpretara en el sentido de aquellos ataques mucho más graves que cualquier otro, porque el derecho penal y en materia de derechos fundamentales solamente se puede aplicar a los ataques más graves. Me voy a referir solo y brevemente a qué supuestos me he encontrado. Me he encontrado supuestos en los que la Audiencia Provincial, por ejemplo, voy a hacer referencia a un supuesto de la Audiencia Provincial de Granada. Cuando he dicho antes que el derecho a los piquetes y la actividad de los piquetes forma parte del derecho a la huelga, creo que eso no está interiorizado como un derecho fundamental, no está interiorizado por todos nosotros, porque hay una sentencia de la Audiencia Provincial de Granada en relación en esto era un juicio de faltas, pero me ha sorprendido porque dice que era una reivindicación sindical que ningún empresario tiene por qué soportar en el interior de su negocio. Y dice, por más que semejantes, que el propósito de impedir tenía el propósito de impedir o alterar el normal ejercicio de la labor por parte de los trabajadores. Como se ha dicho, la huelga es una situación de conflicto, la actuación del piquete es una actuación de confrontación. Y dice, por más que al puesto de trabajo los días de movilizaciones sociales o huelgas, 1 de mayo, por más que semejantes acciones queden generalmente impunes a modo de concesión que la sociedad efectúa precisamente para salvaguardar, incluso más allá de lo permisible, el derecho de huelga. No es que sea una concesión, es un derecho fundamental. Esto lo ha dicho la Audiencia Provincial de Granada.
Y frente a las situaciones concretas, vemos, por ejemplo, que en la Audiencia Provincial la última que he visto, la Audiencia Provincial de Pontevedra, se castiga a unos piquetes que entran y empujan a un gerente de unas instalaciones deportivas y echan pintura en la piscina, y lo castiga por el artículo 315. Curiosamente, en el juzgado de lo penal, y yo creo que porque resulta a todo el mundo excesivo la penalización de estas conductas, lo castiga con una pena inferior en grado, lo castiga 18 meses, permitiendo así… O sea, lo que no podemos hacer es luego encaje de bolillos. Es necesario interpretarlo de la forma ajustada a la Constitución, pero es que luego en las sentencias intentan hacer encajes de bolillos para aplicar el sentido común y la constitucionalidad de la norma. Entonces, se les impone una condena de 18 meses de prisión, pero sin embargo la Audiencia Provincial dice, no, hombre, se han equivocado, la pena a imponer, la mínima, es de 3 años y un día, aquí ha existido coacciones porque han empujado algo que en una situación normal el empujar a otro sería exclusivamente, que en este caso era el gerente, podría ser hasta simplemente un maltrato de obra, que sería una falta. Está castigado, y unos daños, está castigado con, les imponen la pena de prisión de 3 años y un día. Con el apoyo, porque este es un recurso que interpone Fiscalía, el Ministerio Fiscal, precisamente porque consideró que estaba mal aplicada la pena en el juzgado de lo penal. Sin embargo, nos encontramos una sentencia también de la Audiencia Provincial de Pontevedra, de otra sección, evidentemente, donde aplican la sentencia a la que me he referido anteriormente, la 104 del 2011, diciendo que en estos casos se trata del ejercicio de un derecho fundamental y que, por lo tanto, absuelven por entender que no era un supuesto, no había empujón, pero sí que había una cierta intimidación, se podría entender, a los trabajadores que estaban dentro de la empresa trabajando, y dice que en esos casos no se puede aplicar el derecho penal, sino que habría que aplicar otro tipo de normativa administrativa, pero en ningún caso el derecho penal. ¿Qué nos encontramos? Con sentencias contradictorias, y la única manera que habría de solucionarlo sería a través de la derogación del artículo, porque no es necesario, y eso le corresponde evidentemente a los legisladores la realización de hacerlo, a los legisladores y a todos los operadores, tanto sindicales como jurídicos, el poner de manifiesto la situación en la que nos encontramos y, por lo tanto, la necesidad de esa reforma. Muchas gracias.